Estoy en un área arqueológica solo, totalmente solo. Más antes morían muchas personas cuando nos mordieron las serpientes en campamentos lejos de hasta de 3 días, ¿va? Hola, soy Daniel y esta es una guía rápida para venir al Mirador y visitar La Danta, la pirámide más grande del mundo en volumen. Este espacio tan fenomenal y lleno de energía que es el Mirador, de esta monumental pirámide que la vamos a ver mañana. Continúen en este video. Todo empieza aquí en calle Centroamérica, a las 5 de la mañana, y esta es la agencia cooperativa Carmelita, la sede donde está el pueblo Carmelita, están a cargo del Mirador La Danta. Uno no puede ir sino solo con ellos. Y nada, así que a las 5 se juntó el equipo, se juntó todo el grupo y vamos al bus de Misión de Aventura para La Danta. Llegado al primer punto donde tenemos que registrarnos. Y aquí ya prácticamente ya lo enseñé. Vamos camino a la cuenca del Mirador, donde yacen 417 ciudades mayas. 11 de ellas son tan o más grandes que Tikal, e incluso entre 1000 a 2000 años más antiguas. Caminaremos 115 kilómetros por la selva durante 5 días, visitando varias de las primeras ciudades mayas. Iniciamos desde la comunidad Carmelitas, recorriendo 19 kilómetros hasta el Tintal. Al siguiente día nos enfrentamos a 26 kilómetros para llegar al Mirador y tener la oportunidad de conquistar la cima de quizá la pirámide más grande del mundo. Carmelita, aquí nos reciben con un muy buen desayuno. Somos un grupo de 14. Inicia toda esta travesía de 5 días. Vamos por La Danta. Después de 4 horas en el bus, sin prácticamente haber dormido nada, vamos a iniciar una caminata de 17 kilómetros por la jungla. Acompáñenme a esta gran aventura que puede tomarles de 6 a 7 horas, depende de su estamina. Cuidado con esa rama. Miren aquí se cortan facilito y hay varias gente, bastantes se han cortado aquí. Abrázalo. Hemos dejado un poco atrás el grupo. Saben que me gusta caminar. Me separé del grupo, pero creo que no fue una gran idea. Siento que algo me está siguiendo. Nos encontramos aquí con otro grupo que está yendo a paso un poco más apurado, con mula. Así que estamos siguiendo el paso de la mula. ¿Su nombre, disculpe? Antonio. Daniel, mucho gusto, Antonio. Antonio nos cuenta que por aquí, si uno va solo, posiblemente puede toparse un jaguar. Una vez yo me topé uno, pero pasó nada más de frente. Pero acá dice que si está con comida, si está con algo, o si está con crías, obviamente, te puede atacar, ¿no? Porque acá hay mucha serpiente roja negra, ¿no? ¿Aquí? Sí. Aquí lo que más peligroso, Perva María, la cascabel La cascabel, ¿no? y el coral. Más antes morían muchas personas cuando nos mordieron las serpientes en campamentos lejos de hasta de 3 días, ¿va? Claro. Ya no aguantaban llegar a Carmelita. A medio camino morían. ¿Y usted, natural, de dónde es? Yo soy del carmeliteño. ¿A usted aquí de Carmelita? Y ahora mis padres son del departamento de Zacapa, ¿va? De Igualán, Zacapa. Ah, Zacapa, el gran ron. Ajá, ron bueno. El buen ron Zacapa. Además, tenemos que ir a tomar un Zacapa. Ya estamos aquí en Guatemala, así. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Hemos avanzado muchísimo. Hemos dejado incluso las muelas atrás. Soy consciente que caminar solo por la selva es arriesgado, pero hay algo que me llama y quiero averiguarlo. Síganme en esta aventura. ¿Valdrá el riesgo? Hay un puente aquí en el medio de la nada. Es muy probable que por aquí haya pasado un río. Sí, definitivamente aquí pasa un río. Siendo las 2:05, hemos llegado a
la Florida. Para allá la Florida y para allá a Carmelita. Hemos salido como 10:30, así que en 3 horas y media no está nada mal. Gracias a que hemos venido bastante rápido, voy a tener un pequeño bonus track. Para la caminata de 6 días visitamos la Florida, pero en la de 5 no. Y como yo llevo como 40 minutos por lo menos a mi equipo, voy a desviarme a la Florida. Mi niño interior está emocionado. Mi cara lo dice todo, ¿no? No podría estar más feliz. Estoy en un área arqueológica solo, totalmente solo. Que parecía un monte, ¿no? Está cubierto de monte, miren. Pero una plaza ceremonial, es una vueltita. Muchísimas gracias por permitirme hacer esto, de verdad. Con todo el respeto del mundo. A mis ancestros mayas, hermanos de los incas. De otra manera, hermanos de Lemuria. Gracias a que pudimos tener un poco de tiempo. Estamos solos, completamente solos. Y claro que con mucho respeto. Dentro de este templo ceremonial maya. Estoy en un sitio arqueológico totalmente solo. Estoy en la Florida. Acompáñame a visitarlo. Este ha sido un templo ceremonial. Miren esta entrada. Seguro que hacían algún tipo de sacrificio, ofrenda. ¿Ven este tipo de paredes? ¿Ven cómo está esto? ¿Qué tipo de construcción? Restos. ¿Y cómo estaba esto decorado? ¿Cómo estaba cubierto? Esto era impresionante. Seguramente acá habían figuras. Logramos aún ver un poco de inscripciones, no sé si lo logran ver. Aún se ven inscripciones. Pero ya queda tan poco el estuco, el color, que ya no se logra distinguir. Esto. 1, 2. Todo esto es para algo. La forma, el techo. Seguramente este lugar era tal cual dice una plaza ceremonial. Miren, todavía podemos aquí apreciar capa del estuco. ¿Ven? Aquí claramente está el estuco. Solamente se ha decolorado, pero ese es el estuco como tal. Y miren esos ojos, miren estas bellezas. Miren estas bellezas. Imagínense cuando todo esto ya estaba lleno de color, grande. Era un templo ceremonial. Si se dan cuenta, menos según lo que yo puedo leer, son 3 peldaños, son 3 espacios, los 3 niveles. Miren esto. Perfectamente hecho. Comunica, totalmente alineado. Miren la altura. El eje de Tornacina. Es justo en el eje de esta hornacina. También tiene un significado seguramente. ¡Wow! Me está persiguiendo un súper abejorro. Como diciendo, ¿qué haces acá? ¡Qué increíble! Y miren, imagínense tanto trabajo de los arqueólogos. Y miren, tú vienes caminando, te topas con este montículo y dices, es un montículo, ¿no? Pero no es ningún montículo. Acá vamos a estar dentro de él. Es una plaza ceremonial. Por eso esa forma. Este es el fruto, el ramón. Y este árbol es el que nos da este fruto. Esto lo usaban los mayas para hacer tortillas. Y ahora aún se sigue usando. Lo usan, la parte interna lo secan y la vuelven luego masa para hacer tortas, pasteles, etc. Eso es eso. Ahí lo tienen. Miren, cerca del campamento de la Florida tenemos este museo. Miren estos tallados en la roca. Este parece ser el ADN. El ADN, sí, el ADN. ¡Wow! ¡Wow! Look at this. Bebés. Pero miren el cráneo, miren cómo era el cráneo. Súper alargado. Aquí en el campamento de la Florida llegamos a almorzar. Un box lunch que nos dan al inicio. Descansamos un rato y continuamos hacia el Tintal a intentar ver el atardecer. Iniciamos la caminata 14 guerreros, pero 3 decidimos separarnos. Tlaloc se puso furioso y nos puso esta linda lluvia para refrescarnos y darnos un poquito más de ambiente aquí en la situación. Está buena, está bueno. Estamos con un amigo de Francia y un amigo de Bélgica. No es cámara lenta, no es cámara rápida. Estamos corriendo.
Y se preguntarán por qué corremos así. Incluso por el lodo hasta podríamos rompernos una pierna. Queremos llegar a la cima del Tintal para ver el atardecer. ¿Lo lograremos? Y hemos dejado el grupo por lo menos unos 40 minutos atrás. Por lo menos. Pero miren el camino. Y ya terminó la lluvia. Miren. Acaba de terminar. Se está bajando una garúa mínima. Mi mochila está todo mojada. Yo estoy completamente mojado. Y nada, qué linda experiencia. Está genial. Vengan a la Danta. ¡Woohoo! Ya son las 6. Se está empezando a oscurecer. Lamentablemente no llegamos a tiempo para el atardecer a la pirámide, pero es por esto. Miren. Y todo lo que ven que puede estar brillando alrededor son las luciérnagas. Pero cuando les pongo la luz, cuando estoy así con esta luz, no se dejan ver. Luciérnagas. Nice, ¿ah? Miren, luciérnagas por todos lados. Por todos lados hay luciérnagas. Esos puntos que brillan, ¿las ven? Son luciérnagas. Bacán. Suena bien. Por todos lados están. Y aquí cualquiera creería que estamos haciendo una parrilla, ¿no? Cualquiera pensaría que estamos haciendo malvaviscos, pero no. Estamos calentando las zapatillas. Porque después de toda la lluvia, todos hemos quedado sin zapatillas. The shoes are making a picnic. El paquete incluye todas las comidas. Nos dan desayuno, almuerzo y cena. Bueno, el almuerzo es un box lunch. Nada mal, ya se me está comiendo. Así que hasta ahora, puntazo para Carmelita. Vamos a dormir en esas carpas y hasta ahora todo muy bien. Listo, es un día más aquí. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Ya hemos tomado desayuno, ya son las 6, felizmente ya hay luz hasta ahora. Un excelente servicio de parte de la comunidad Carmelitas, con un buen desayuno. Aquí está por mi carpa. Y mañana voy a usar las mismas sábanas, todo lo que usé para dormir allí, en otra carpa, en otro campamento. A 25 kilómetros de aquí, porque ayer hicimos 17. Pero muy buenos, ya vieron los videos. Y mañana, bueno, y hoy vamos por 25. 2 loros. Chao, loritos. Y nos despedimos de los loros. Y muchos animales que vemos por acá. Termita. Gigantes. Por ahí hay algún animal. ¿Escucha? Esperando la salida. Vivimos con el hombre y mar. Cuando ellos construían, porque estos son caminos preclásicos, cuando el mirador estaba en su esplendor, Tintal también estaba en su esplendor, era muy importante para el mirador, porque era la sede de todas las demás ciudades que controlaba el mirador, porque el mirador era la ciudad regional durante el preclásico tardío. También Tintal era muy importante por su comercio. Estamos yendo ahora para el mirador y si continuamos de frente, llegamos incluso a la biosfera de Calakmul. Y aproximadamente a, creo que a unos 120 kilómetros está Calakmul, creo. Sí. 21 kilómetros nada más. ¿Nada más 21? Ah, 121, 21. Wow. Súper cerca. Bueno, entonces mañana vamos a Calakmul. Y después de 4 horas y 15 minutos, hemos llegado a un descanso donde estamos tomando unos 20 minutos de descanso mientras almorzamos. Y hemos avanzado ya 15 kilómetros. Nos faltan 10 más y seguramente nos tomarán unas 3 horas y 15 minutos para poder llegar a la pirámide y pasar el atardecer arriba de la pirámide. Y vamos a llegar a la pirámide más grande de todo Mesoamérica, obviamente. Y en volumen, la más grande del mundo. Está Nachtung, en el límite con México tal cual. La muralla, el mirador que tenemos aquí, que es la Danta.
justo la muerta detrás. Nakbe, que fue la primera, casi tan grande como el mirador, y de regreso vamos a ir a Tintal. Estuve en la Florida como primer video. Y todo esto dentro de la biosfera maya, al lado de la biosfera Calakmul, que junto al río Bravo de Belice forman la selva más grande de todo el mundo maya y de todo Mesoamérica. Los hermanos gemelos, y en un momento vamos a ver esto, es el símbolo de los hermanos gemelos yendo al inframundo para el juego de pelota. Los mascarones, vamos a ver los mascarones. Con suerte vamos a ver un tapir para que lo podamos ver. Nada, como ya nos estamos metiendo más y más adentro de la biosfera como tal, es posible que ahora tengamos más oportunidad de ver más tipos de aves, monos que ya hemos visto obviamente, y algún mamífero, con suerte. Aunque normalmente estamos yendo con bastante ruido, por eso se están alejando, pero si vamos bastante callados, tendremos suerte. Deseen suerte. Y llegamos a una estructura llamada La Muerta, donde podemos acceder un poco adentro de ella y ver sus misterios. Sí, tenemos otra estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 13. Aquí son 13. A ver, mira al lado. Y deben ser 3 de 13 seguramente, sería el top. No es probable que haya sido así. Podemos ver como un árbol con unas raíces de más de 5 metros que creció encima de la estructura. Ok, aquí adentro era una casa y ahora vamos a entrar. Estos caminos nos conectan a diferentes cámaras. Nos topamos con murciélagos, araña escorpión y venimos desde allí. Y ahora iremos a la siguiente cámara. Pero me topé con otro amigo. Hi, little dinosaur. Hace un poco de calor. Uy, ¿me atacará? Bueno, hemos llegado ya al campamento final, el que está más cerca de la Danta. Son 3 de la tarde. Hemos llegado muy buena hora. Así que nos va a dar tiempo para poder ir al atardecer sin ningún problema. Entonces, las excavaciones se inician en época de lluvias. Y estamos subiendo y le han hecho unas pequeñas escalones para el tigre. El tigre tiene 55 metros de altura. Es una pirámide muy importante. Y ya estoy un poco cansado, así que más que todo con la izquierda. Miren lo que vamos subiendo. Me parece una pequeña montaña, ¿no? Pero no, es la pirámide. Y allá arriba está la cima. Vamos por allá. Siempre sobre las bases son 3 sitios arqueológicos. Qué bacán subir a una pirámide que aún está en proceso de limpieza, restauración. Siempre son 3 pirámides sobre la base principal, al menos en esta temporada o preclásico de los mayas, y hacer una base y encima las 3 pequeñas, los 3 templos, ¿no? Ya de manera limpia. Este tipo de plataforma y estructura la pueden ver en Tonina, es muy similar, guarda similitudes en el tipo de construcción. Llegamos a la cima, alucinante. Y desde aquí seguramente si nos concentramos podríamos ver Calakmul. En el fondo podemos ver esa montaña que es la Danta. Tremendo, como pueden ver. Por eso Richard Hansen pensó que era un volcán. Como saben, a mí me gusta estar solo para poder conectar con el entorno. Por eso espero hasta el final. Lo malo es que ahora nos toca bajar de noche. Y estamos saliendo tarde de aquí. Se pone buena la bajada a esta hora. Son sin más
No conté bien. Fueron 98 escalinatas. Nos dieron la cena. Es coliflor rebozada con una salsa que está muy rica. No puedo creer que hayamos vivido tantas aventuras en tan solo 2 días. Mañana estaremos en la pirámide más grande del mundo, la Danta.